Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Las diferencias en el desarrollo social son características centrales del autismo. Entonces, ¿sí será posible hablar de socialización en personas con autismo? ¿Eso será una falsa ilusión? Ese es nuestro tema de hoy. Entonces, ¿por qué no empezamos, Amanda, con tu confesión vergonzosa? Bueno, la confesión vergonzosa es que cuando Nicolás estaba pequeño, hubo una época en la que yo evitaba ir a piñatas, a fiestas, como a celebraciones, a eventos sociales, porque me parecía muy maluco como todo lo que se desataba ahí, como que todas las personas esperaban que Nicolás se comportara de manera convencional. Entonces, el que no saludara, el que pues pasara como por maleducado, por mala clase o por raro, ay, la verdad, pues la confesión es esa, como que yo decía, ay no, pues decía como no puedo ir o es que tenemos otro compromiso, pero evitaba eso con tal de no tener que someter a Nicolás ni someterme yo como a ese tema social que se volvía harto. Entonces hoy digo que es vergonzosa porque pienso pues que no debió ser así, pero bueno. Igual tengo la inquietud, María Elena, de verdad a los autistas no les gusta socializar, porque es que yo he escuchado eso de muchas personas, no, es que no les gusta socializar, incluso desde pequeñito. O sea, cuando yo le contaba a las personas, es que lo diagnosticaron con autismo, decían como, ay, entonces le gusta estar solo, entonces no podemos acercarnos. Y yo he analizado que a Nicolás le encanta, pero es como muy lento en la respuesta. O sea, por ejemplo, las personas vienen, lo saludan, o se encuentra con él y lo saludan, y él no contesta de inmediato. Pero al ratico, y al ratico es bastantico, por ahí 30 segundos, responde, cuando ya la persona va lejos. Entonces como que no se dieron cuenta que él sí respondió. O por ejemplo, hay veces estoy conversando, no sé, con diferentes personas por teléfono, y le digo, Nicolás, mira, que si quieres saludar, y ahí mismo se va, o dice que no, y al minutico vuelve al teléfono a hablar con fulanita, a hablar con peranita. O sea que sí quería, sí le gustó, pero como que hay que darle un tiempo, por lo menos a Nicolás. No sé entonces cómo es en los demás. Ve, yo pienso, la verdad, que ellos tienen una forma diferente de relacionarse, por un lado. O sea, realmente ellos sí tenemos que ser realistas en que la forma como se relacionan, como interactúan con los demás, no es igual a lo que se espera para su edad. Y además hay una diferencia en la forma como aprenden a relacionarse. Mira que los niños casi que intuitivamente apuntan un poco de señalamientos, un que otro regaño, eventualmente, no es que esté yo de acuerdo, pero eventualmente un que otro coscorrón, aprenden cómo se deben relacionar. Y muchas de las habilidades, por ejemplo, para relacionarse con otros compañeritos, para ser amigos y todo eso, lo aprenden de manera espontánea. En cambio, las personas del espectro del autismo, los niños con autismo, no lo aprenden tan espontáneamente. Porque es que yo siempre he dicho, a mí me dicen, pues me preguntan por características de Nicolás y yo estoy segura, y siempre lo he dicho, a Nicolás le encanta socializar y le encanta estar con personas. Él desde pequeño, o sea, tiene 16 y ha sido una característica de él siempre que le gusta mucho estar ahí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, está en una visita y empiezan hoy en día y empiezan a conversar. Cuando le hacen una pregunta, él de pronto la contesta, le hacen la segunda pregunta y la contesta como incómodo, y le hacen la tercera y se aburre y se va. Pero si no le hacen preguntas y él solamente está ahí sentado viendo la visita que está haciendo el resto,
está súper feliz y le gusta, o sea, él no quiere estar aislado, pero su manera como de participar y de estar con la gente es así. Y desde pequeño y todavía con otros niños de su edad, no sé, por ejemplo, estar en un parque, que uno creería pues que entonces están persiguiendo, no sé qué, o jugando, él está ahí. Y los niños están corriendo, cuando era pequeñito corrían, jugaban una cosa a la otra, y él disfrutaba, le encantaba estar, pero cuando ya venían y por ejemplo le tiraban el balón, él lo devolvía, se lo tiraban otra vez, él lo devolvía, a la tercera ya él se aburría, o tiraba el balón lejísimos, o él se iba, o sea, es como que, entonces ahí la gente, la interpretación ha sido como, es que no le gusta socializar, y yo digo, no, a él sí le gusta porque yo veo que disfruta mucho estar con nosotros, pero lo que no le gusta es, diría yo, como ya la exigencia de sostener una conversación o de sostener un juego, pero en lo social, no sé si pues equivocada yo, pero creería que, pues, que sí le gusta. Mira, yo creo que hay diferencias, o sea, no todos van a ser iguales. Conozco algunos que de hecho parecen una contradicción, pero son muy sociables, ¿sí? Disfrutan muchísimo de estar con la gente, pero lo hacen de una manera, como digo, diferente. Pero para algunos sí puede ser, llamémoslo así, muy agobiante. Yo diría que para la mayoría el estar expuesto a muchas situaciones sociales donde para ellos es difícil entender el cómo comportarse, entender el comportamiento del otro, entender los mensajes del otro, puede ser agobiante. Claro que es que agobiante es para cualquier persona, ¿no? O sea, hay determinadas reglas sociales, pienso yo, que son como aburridoras de cumplir para cualquiera. O sea, yo, por ejemplo, me relaciono mucho con personas, además me encanta. Y digamos que sé que no estoy dentro del espectro autista, pero te digo, hay situaciones sociales que evito y las evito por agobiantes, o sea, porque, no sé, de pronto te dicen que te tienes que vestir de una manera, que tenés que cumplir un protocolo estricto, que incluso tenés que decir o no decir aquello, o que te tenés que mover o no de una manera. Cuando hay todas esas reglas, ay, la verdad, yo evito eso porque me parece agobiante, o sea, todo el tiempo o sea, como que no disfruto, sino que estoy pendiente de que tengo que hacer las cosas bien, entonces, y no es por ser autista. Es verdad, o sea, yo creo que cuando empezaba a hablar, yo pensaba en esto del protocolo, o sea, una situación altamente exigente a nivel social, si no es como el medio en el que tú normalmente te desenvuelves, para nosotros también puede ser realmente tenso o difícil, pero también hay otras situaciones. Aquí me estaba acordando un día que estaba yo visitando a mi hija que no vive acá, vive en otro país donde hablan otro idioma, y me llevaron a una visita con unos amigos. Y claro, entonces era, pues una cosa es un momento, pero era una reunión extensa, entonces todo el tiempo ellos pues como con su dinámica de interacción, con su idioma, y yo era tratando como de seguir el hilo, tratando de ver pues como de qué estaban hablando, cómo intervenir, y yo estaba realmente agobiada. Entonces, claro, o sea, esa sensación de pronto no tan consciente como nosotros la podemos tener, así como tú dices, claramente me da pereza y qué jartera y no voy, ¿sí? O como podemos decirlo así con esta conciencia, qué pereza, lugares, cada uno se siente cómodo en ciertos ambientes, ¿cierto? Por ejemplo, para mí es una situación con demasiadas exigencias a nivel social, qué pereza, ¿cierto? Qué jartera. O yo poder decir claramente, ese día de esa visita me agobié por no entender nada, ¿sí? Yo creo que ahí éramos demasiado conscientes. Puede que las personas con autismo no reflexionen tanto acerca, pero la sensación puede ser parecida. Sin embargo, yo creo que sí es importante entender que lo que en realidad hay detrás como de estas diferencias en la manera como ellos se relacionan, tienen que ver no solo con lo comunicativo, que eso es una parte, y también con lo de entender el lenguaje gestual de los otros, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje gestual, pero también hay dos asuntos importantes que tienen que ver con lo que llamamos la teoría de la mente y de hecho previamente lo que llamamos atención conjunta. O sea, esa habilidad que tienen ellos, o sea, al contrario, esa habilidad que se les dificulta a ellos desde que están muy niños, lo empezamos a ver, es uno de los primeros síntomas que podemos detectar. Esa dificultad, por ejemplo, para sintonizarse con el otro, con lo que el otro le está queriendo mostrar, con lo que el otro le está queriendo compartir,
a la misma velocidad, eso de que si el otro mira para allá, yo también estoy mirando, toda esa dificultad en la atención conjunta, el no poder identificar claramente al otro como alguien que me puede entender y que el otro me puede también seguir esa actividad. Entonces, esas dificultades en atención conjunta y posteriormente lo que llamamos las dificultades o las diferencias en la teoría de la mente, el no tener la misma habilidad, la misma velocidad, la misma, llamémoslo, pericia para identificar los estados mentales de los otros, las emociones de los otros, los puntos de vista del otro. Eso claramente se les dificulta a ellos. Entonces, por supuesto, en situaciones donde eso se pone en juego, que es cuando estamos con los demás, pues es donde ellos más se van a sentir un poco como ¿qué está pasando aquí? Claro. Nosotros, como digo, lo podemos interpretar nosotros mismos como, ay, no, me sentí como tan torpe a nivel social en ese lugar, pero ellos puede que no lo digan con esa palabra, pero en efecto, situaciones con muchas personas, situaciones sociales, obviamente van a poner en juego eso que para ellos es tan difícil. Pero entonces sí es posible que un autista mejore en su socialización, sabiendo que eso hace pues como parte de su cerebro y de su condición. Pues ¿qué habilidades se les podría enseñar o propiciar? Mira, yo creo que sí, pero incluso creo que es importante diferenciar también antes de explicar eso, el tema de que no es un tema afectivo, porque a veces se ha confundido mucho esta diferencia en la forma como ellos se relacionan con las personas o esas diferencias en las habilidades para socializar, se ha confundido con el tema, como con el tema de desarrollar vínculos afectivos. Y eso está claro que ellos sí los desarrollan y obviamente cuando sus cuidadores son personas sensibles o las personas alrededor son personas sensibles con ellos y amables, ellos desarrollan preferencias y desarrollan vínculo afectivo. Entonces, primero quería dejar eso claro porque sé que a veces se creen que es realmente como falta de deseo de estar con la gente, casi que como antisociales. Ajá. Y es clarísimo que no es que sean antisociales, no van en contra de la gente, así en algunos momentos exploten y habrá algunos muy particulares que tengan realmente una conducta altamente compleja a nivel social. Además, porque las explosiones no necesariamente son con el otro, las explosiones pueden ser por temas que están, pues, por temas sensoriales o en fin, pero no necesariamente por el que está al frente, pues. Tienes razón, o sea, también influye mucho lo sensorial, o sea, porque en un momento dado, si el otro habla muy duro, de hecho el olor de la otra persona. Me hiciste acordar un chico autista, que soy amiga pues de la mamá, el otro día me contaba que el mejor amiguito mastica muy duro. Ajá. Y son pues adolescentes. Y que entonces él decía, ay mami, pero es que fulanito mastica muy duro. Y que eso lo estresaba, que el sonido de cuando el otro masticaba. Entonces tuvieron como que enseñarle a tolerar. Y era eso, adoraba al amigo, pero le fastidiaba mucho. ¿Quién sabe qué tan intenso escuchaba él cuando el otro masticaba, cierto? O sea, es que son como pequeños detalles también. Mira, una vez, aquí me estaba acordando de una anécdota, pues anécdota no, de una situación que fue muy compleja con un niño que no toleraba el tono de voz de su mamá. De la mamá. Y la mamá hablaba y le pegaba patadas. Dios. Y yo vi claramente que era de su tono de voz, que era un tono de voz, yo creo que identificable como muy agudo y como no muy agradable. Y pues le tuvimos que hacer un curso a la mamá de cómo hablarle, porque claramente con otras personas y con otras mujeres no era así. Ay. Entonces, eso de lo sensorial también influye en cómo se relacionan. Y ella pudo haber pensado como el niño no me quiere, Ay, o sí, pues, muy duro, y no es eso. Muy duro, muy Ay, duro. no. Bueno, pero entonces volvamos a la pregunta que hacías. Bueno, ¿se les pueden enseñar habilidades sociales o se les puede enseñar a socializar? Pues mira, yo creo que sí, pero entendamos de qué se trata esto. O sea, yo diría que, por un lado, a los más pequeños o, por ejemplo, a las personas que inclusive con autismo no tienen muchas habilidades verbales, igual hay que enseñarle una serie de habilidades básicas que les van a servir para muchas cosas en la vida, que les van a abrir puertas, que van a facilitar el que también los demás los acepten, los incluyan, los inviten, les quieran ayudar. ¿Cuáles son esas habilidades? Habilidades tan básicas como
como esperar el turno, como pedir algo prestado, como prestar algo, ¿sí? Como saludar. Yo creo que son habilidades básicas a nivel social que llamamos también como habilidades prosociales que definitivamente hay que fomentar y hay que enseñar, porque probablemente no lo hagan, probablemente no, o sea, no lo hacen como los demás niños lo van aprendiendo tan espontáneamente. Entonces con ellos hay que hacer generar una serie de situaciones para propiciar eso. Y con ya chicos que por ejemplo ya tienen mucho más desarrollo verbal o que tienen muchas más habilidades, también hay que trabajar explícitamente eso de la teoría de la mente, ese poder entender que los otros tienen emociones, ellos también, cuáles son esas emociones, cómo puede sentir una persona, cuál es el punto de vista del otro, a lo mejor el otro está mirando y pensando una cosa distinta de la tuya, el otro puede que no sepa algo que tú sabes, las diferencias en conocimientos, ¿sí? Las diferencias en apreciaciones y muchos elementos que tienen que ver con eso de ponerse en el lugar del otro, lo que llamamos perspectiva social, es algo que hay que trabajarlo explícitamente, eso no lo hacemos con un niño neurotípico, vamos aprendiendo eso espontáneamente a lo largo desde los 4 años y ya en la adolescencia pues casi que ya están haciendo el máster en todas esas habilidades que hemos ido adquiriendo durante la infancia. Con el niño con autismo hay que trabajar explícitamente en ello. Pero no será también como un estrés innecesario. Yo me acuerdo que nosotros cuando Nicolás tenía como 4 o 5 años, éramos muy pendientes de enseñarle en los jueguitos infantiles a hacer bien la fila, como a que no se le adelantara a los otros, a que respetara el turno. Y éramos así como con esa intensidad. Yo me acuerdo que incluso habían amigas que me decían, pues me preguntaban como por avances académicos o como, es que le estoy enseñando a escribir. Y yo decía, así como el tiempo que usted le dedica a enseñarle a escribir, se lo tengo que dedicar yo a enseñarle a comportarse. Por ejemplo, en una fila en los jueguitos infantiles. Y yo no sé, o sea, hasta qué punto no será un estrés innecesario, porque es como tanto el detalle, que si de todas maneras su cerebro es así y funcionan así, pues no será mejor como cuestión de respetar sus tiempos, respetar su funcionamiento y pues como que no estresarlos con eso, porque mira que también tenía por ahí Nicolás 5 o 6 años, yo hice como un taller en línea sobre autismo, era gringo, era todo en inglés. Y mostraban como unos videos, o sea, en cada módulo había un módulo de comunicación, otro de lo sensorial y así. Y en el de comunicación no se me olvida que mostraban un ejemplo de un adulto, de hecho pues como muy apuesto, que decía, o sea, él ahí ante la cámara decía, tengo autismo, trabajo en una oficina, las cosas que debo hacer en la empresa son estas y estas, me encanta mi trabajo, disfruto de mi trabajo, me encanta estar con mis compañeros, pero me frustro mucho, o sea, mira que tenía la capacidad de explicar muy naturalmente esto y decía, me frustro mucho cuando llego, digo buenos días, todos me saludan y me responden, hola, ¿cómo estás? Y en el momento que me dicen, hola, ¿cómo estás? Mi cerebro se bloquea, no soy capaz de responder, yo quiero responder, pero no sé qué pasa, que no me salen las palabras, y ellos ahí empiezan a hablar, a decir delante de mí que tan raro, que es que mire que es muy antisocial, que es que estoy aquello, y empiezan y creen que es que me caen mal, y a mí me caen muy bien, lo que más quisiera es compartir con ellos, cuando veo que salen a hacer planes quisiera que me invitaran, pero nunca he logrado pasar del cómo estás. Entonces, bueno, tenaz, me decías, si será entonces bueno pues como presionarlos. para qué estresarlos. ¿Para qué estresarlos? Mira, yo pienso que la idea no es estresarlos. Yo creo que sí es importante que en un plan de intervención, o sea, las terapeutas que estén guiando el proceso y la familia, que obviamente son las personas que más le pueden ayudar, yo sí creo que es necesario que si desde pequeño o en el momento en que esto se detecta, le pueden ayudar, pues obviamente antes se disminuiría esa sensación de malestar. Entonces yo creo que sí es importante lo que yo decía al comienzo, pienso que eso les abre puertas,
pienso que eso facilita la inclusión. Ahora, creo que son dos cosas. Primero, no podemos esperar que propiciar eso o enseñarles eso o trabajar en eso, vayamos a lograr unas habilidades sociales idénticas a los demás. No podemos esperar que sean iguales, no. Eso es parte de, bueno, lo que hablábamos recientemente de conciencia del autismo. No, hay que ser conscientes de esa diferencia. Entonces, primero eso. Y segundo, ese parte y parte. O sea, porque de verdad el tema de la sensibilización es fundamental. Entonces, lo ideal sería que la familia, en este caso los compañeros de trabajo del que cuentas, tuvieran una sensibilización básica de cómo es una persona con autismo y qué hacer o qué no hacer con ella, ¿cierto? Por decir algo, esos comentarios negativos, sabiendo que es una persona que entiende, que escucha, no los deberían hacer delante de él, ¿cierto? O también eso, bueno, no nos respondió el saludo, bueno, pues entonces el famoso conteo. Tú decías, Nicolás, se puede demorar hasta 30 segundos a veces en incorporarse a la actividad o en responder, ¿sí? A veces el solo hecho de contar 5 segundos, yo saludo, hola, parece una Eso eternidad. Es una eternidad horrible. Parece una eternidad, pero a veces no les damos ni 5 segundos, ahora imagínate 30. Entonces, o sea, cuando decís el famoso conteo, que no sé a qué te referís, o sea, que no es famoso, no sé. Es que, o sea, deberíamos contar ese tiempito. Mira, eso lo utilizamos mucho, sobre todo para darle instrucciones a los niños, cuando les decimos, dame eso, o siéntate, o que siempre está como la ley de los 5 segundos, de la instrucción, espere 5 segundos y si no la cumple, se la hacemos cumplir, pero no es el tema de hoy, ¿cierto? O sea, digo yo, que así como en ese tema de seguir instrucciones, no esperamos muchas veces esos 5 segundos, porque somos muy ágiles, somos muy acelerados, somos muy acosones. Entonces, yo creo que es eso también, o sea, hay que darles tiempo y eso implicaría poder tener una muy buena sensibilización con las personas que están con él, como digo yo, a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel laboral. Eso sería lo ideal. Pues yo sí creo que sí vale la pena. Entonces hablemos de cuáles apoyos serían los adecuados. Porque, por ejemplo, yo estuve alguna vez escuchando unas experiencias sobre pares tutores, como en algunos lugares de otros países, muy bien implementado, con niños en colegios donde, por decir algo, ponían un niño autista con otros 4 que no, pero el grupito apoyaba muy bien y conocía muy bien como las características del autista y entonces le daban los apoyos para que se fuera desenvolviendo en el entorno escolar. A mí eso me pareció espectacular. Yo cuando escuché esas experiencias y veía pues casos de éxito, yo decía, ay, qué rico uno tener unas personas de la edad, pero a los que, o sea, como que a esos niños o a esos adolescentes uno les pueda explicar bien cómo apoyar al autista, ¿cierto? Eso, por ejemplo, me parece un apoyo muy interesante. Claro. ¿Qué tipos de apoyo se podrían dar ahí? Mira, ese que mencionas es un apoyo natural que es muy importante. De hecho, los pares tutores no solamente son por allá en los países muy lejanos, no. Esa es una estrategia que en inclusión utilizamos muchísimo, ¿sí? Acá en Colombia se ve. Claro, o sea, nosotros cuando apoyamos procesos de inclusión es muy frecuente eso. Entonces, no se trata pues como que cojamos a hacerle un entrenamiento a los niños del grupo, no es entrenamiento, no, es una cosa que antes es como muy espontánea y que depende mucho, en este caso pues del maestro, o que también se puede hacer en la familia, y es cuando el adulto, por ejemplo, le dice al niño, mira, a los niños, vamos a ir al recreo, ¿sí? Vamos a tratar de que él aprenda cómo es el juego de escondidijos, entonces mira, tú te haces acá, le muestras, le explicas, qué tal entonces si ustedes le ayudan también y le enseñan a jugar escondidijos, ¿cierto? Ahora, la estrategia de pares tutores se utiliza también mucho a nivel académico, propiamente dicho, pero respecto a lo social, a mí me parece fundamental. O que, por ejemplo, sean los primitos, los hermanitos, los vecinitos, los que aprovechamos para que sí, le enseñen cómo realizar cierta situación social, cierto juego social o cómo responder. ¿Qué pasa? Que entonces, para que eso suceda,
realmente los adultos tienen que propiciar esa situación social. Es decir, no podemos esperar que espontáneamente los niños vayan a hacer esa invitación. Algunos lo hacen, muchas veces en un grupo. Yo siempre digo, hay como las hadas madrinas o los niños como con esa magia que tienen la iniciativa de buscar al nuestro para ayudarle o para ayudarle a socializar. Pero igual, en la mayoría de las ocasiones, yo diría que los papás tienen que tener esa motivación y esa claridad. Entonces, listo, ¿qué tal si vamos al parque y le decimos a los vecinitos, miren, ¿por qué no le enseñan a él? Llévenlo para que le muestran cómo es que ustedes juegan eso, ¿sí? Traigamos, los invitamos a la casa, mira, los vamos a invitar para que ustedes acá en la casa le enseñen o le muestren cómo jugar tal cosa. Armamos un grupito, vámonos con 2 de ellos a unos jueguitos de algún lugar o hacer alguna actividad en algún sitio. Ajá. Los adultos lo tienen que propiciar. ¿Qué pasa? Que muchas veces los papás tampoco lo hacen. Pero es que también yo conozco familias que no les interesa socializar. O sea, si yo como adulta, pues no quiero estar socializando, ni invitando a gente a mi casa, ni compartiendo, pues no es de mi interés. Ajá. Pues porque lo voy a tener que enseñar a mi hijo. O sea, independiente de que tenga autismo o no, porque si no es de mi, o sea, si no es interés de la familia, pues ¿para qué? Eso es complicado, o sea, es verdad. O sea, si los papás tampoco tienen mucho gusto en socializar o no son personas muy hábiles socialmente, pues les va a costar mucho más. Pero ¿qué pasa, Amanda? Que cuando esas diferencias sociales, más allá de ser callado, más allá de no vincularse mucho al juego, de pronto se convierte en un tema como agresividad y ya lo que te dicen es, mira, el niño está empujando a los otros o no tolera una situación de grupo o se quiere salir todo el tiempo del salón. Si cuando ya eso genera ese tipo de situaciones problemáticas, entonces nos tenemos que replantear eso. No, y sabes que también pensándolo en el adulto, a mí me pasa mucho eso, que yo digo, es que cuando Nicolás sea adulto, esto o aquello, entonces pienso como que ¿qué le tengo que enseñar desde ya para que cuando sea adulto como que no sufra mucho en esa vida en comunidad, pues, ¿cierto? Claro, Porque, claro, entonces es lo que digo, eso, lo social no se aprende en un consultorio. O sea, en el consultorio algunos profesionales pueden hacer algunas aproximaciones, pueden generar algunas actividades, pueden darle unas ideas o mostrarle algunos apoyos de cómo socializar, pero en realidad eso se da es en el ambiente natural. y aparte de los apoyos naturales que mencionabas ahorita, ¿qué otros apoyos se podrían dar? Bueno, mira, hay una serie de apoyos que se llaman sociocomunicativos, que son imágenes o estrategias basadas como en pequeñas historias que podemos utilizar y más que todo con los chicos que son más verbales o que ya tienen la habilidad de leer, ¿sí? En los que son muy útiles. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un guión social? Un guión social es como la descripción paso a paso de cómo esperamos que se puede comportar en un lugar. Como digo, nosotros lo aprendemos espontáneamente. Un niño con varias salidas a un restaurante y varias apreciaciones de sus papás o señalamientos, él va aprendiendo que la idea es quedarse en su mesa, no pasar a las otras mesas a coger la comida de los otros. Nosotros ¿sí? pasamos por ahí. No coger los juguetes de los otros niños del restaurante. Eso, claro, puede que suceda en un niño muy pequeñito, pero rápidamente los demás lo aprenden, los niños neurotípicos lo aprenden. De pronto, con uno de los chicos del espectro del autismo habría que hacer un guión y aunque sea mucho más grande, esas son cosas que ellos no se pillan, esa falta de filtro social, que es parte de eso que les digo, que es parte de este tema del que estamos hablando, de esta dificultad a nivel de la socialización, entonces hay que hacerles el guión, ¿sí? Como la descripción, mira, cuando llegas a un restaurante, entonces tú tienes que esperar un rato mientras ellos preparan la comida, en ese rato puede que juegues algo ahí en la mesa, o vayas con uno de tus papás a los juegos, pero tienes que esperar. Cuando ya te traen la comida, tienes que comer de lo de tu plato. No puedes ir a pedirle comida, así te guste más las de los otros, no la puedes pedir. ¿sí? Cosas como esas, o sea, un guion va describiendo paso a paso
como lo que se espera, de tal manera que él tenga el tiempo como de procesarlo. Así como tú dices, a veces veo que Nicolás no responde a la llamada telefónica porque se quedó procesando. Estos son apoyos para ellos procesar con más facilidad lo que se espera de ellos. Ajá. Una historia social es otra estrategia más elevada en la que hay como una especie de cuento que le permite al niño como entender el punto de vista del otro, porque para ellos a veces no es fácil de entender a primera vista. Entonces, por ejemplo, un chico que se enoja porque hoy llegó un conductor distinto a recogerlo, Ajá. y no el transportador de siempre, y hizo que escándalo y no se quiso subir, y eso pues bueno, qué problema. Le podemos hacer una historia. Mira, a veces el transportador tiene problemas para llegar a tiempo, hay mucho tráfico o algo así. El conductor trata de llegar. Si algún día el conductor se demora, uno puede esperar, uno le tiene que preguntar qué fue lo que pasó, ¿sí? O a veces inclusive la historieta puede ser escrita por el otro. Yo a veces me demoro, es por eso, pero yo siempre trato de estar puntual. Entonces es un poco como darle la posibilidad con una historia social. Yo le doy la posibilidad de que él un poco se meta en la mente del otro. Entonces le tengo que escribir muy paso a paso lo que el otro estaba pensando, lo que el otro estaba realmente en ese momento sintiendo. Ajá. Entonces, esos son historias sociales. Bueno, y hay otras autopsias sociales. Una autopsia social es como la reconstrucción de un evento que ya sucedió. Él nunca se pilló cuál fue el error. Entonces, supongamos, le quitó el lápiz al compañero porque él no tenía lápiz en el examen, ¿cierto? Y entonces, obvio, el otro compañerito se enojó, entonces se acabó también pegándole. Pero él no entendió inicialmente porque necesitaba un lápiz y punto. Él solamente necesitaba un lápiz. Nunca entendió que estuvo mal arrebatarle el lápiz al otro. Ajá. ¿Cierto? Entonces, uno puede describir como la situación tal como ocurrió con dibujos, que a ellos eso sabemos que los ayuda mucho, y en esa situación hacerle caer en cuenta, no quedarse solo en el error, sino hacerle caer en cuenta del punto de vista del otro y reconstruir una posible salida en otra situación similar que podría ser. Entonces, esos son apoyos sociocomunicativos que son pues muy extensos, pero es como tratar a partir de imágenes y de frases cortas o de algunas pequeñas y claras explicaciones, hacerle entender o la conducta esperada o el punto de vista del otro. No se logra a través de cantaleta, a través de regaños. Eso es muy importante entender. El avance a nivel social no se va a dar simplemente con decirle maleducada, pero vea otra vez, cuántas veces le he dicho que salude, o mira que es que uno no come la comida de la otra mesa, no te voy a volver a traer. Eso no le va a ayudar a mejorar, ni tampoco le va a ayudar a entender qué es lo que sí debe hacer. Nosotros ahorita a Nicolás le estamos enseñando cómo a saludar bien. Él siempre ha saludado, o sea, desde muy pequeñito le enseñamos. Y sí, pues uno dice, ay, sí, tan educado, pero que nos hemos dado cuenta ahora, pues, que es adolescente y que es más notable. Él saluda, hola, ¿cómo estás? Bien. Ajá. Entonces, por un lado, como enredadito en lo que dice. Y una vez está contestando, que hola, ¿cómo estás? Bien. Y la gente como, hola, Nico, y ya. Ajá. Entonces, hemos estado enseñándole como, tú solamente dices, hola, ¿cómo estás? Yo te contesto bien, ¿y tú? Y él contesta bien, y ya. Entonces hemos estado como en eso y pues vamos bien. O sea que ahí le estamos dando un apoyo sociocomunicativo. No, pero estás haciendo algo excelente. Estás utilizando una práctica positiva, es decir, estás generándole una habilidad que era las que decía, esas habilidades de tipo prosocial, tales como, bueno, saludar, dar las gracias, pedir un favor, esperar el turno, todas esas que es lo que llamamos habilidades prosociales, las enseñamos haciendo prácticas, o sea, como simulaciones, repeticiones, y las puedes hacer primero en situaciones que no son las verdaderas, ¿sí? Sino que se lo haces practicar y ya luego en la situación real ya la va a tener más incorporada. Eso se llama práctica positiva y luego de que lo haga, claro, viene la retroalimentación, ¿cierto? Entonces le muestras, le recuerdas, lo practican y le das la retroalimentación. Entonces es un apoyo social, claro, es un apoyo para mejorar a nivel social, una habilidad social.
Solo que técnicamente, pues, pero es un tecnicismo, o sea, no es literalmente un apoyo sociocomunicativo, que es más referido a estos que te digo que es más Ajá. como con todo el texto y que puede ser o el guión o la historia. Este es más de práctica real. ¿Y ese tipo de apoyos que mencionabas serían solo para niños o eso aplicaría en adultos? Mira, eso también aplica a adultos. ¿Qué pasa? Que ya son más sofisticados, por decir algo así, esas simulaciones que tenemos que hacer, o ya esas historias tienen que ser ya ir mucho más al detalle, o le podemos preguntar exactamente, o sea, cuál es su punto de vista. Es igual que cuando vamos a otro país, Amanda, es igualito. O sea, a otra cultura bien distinta, por ejemplo, que te dicen, mire, allá usted no puede estar a más de 1 metro de la otra Ajá. persona, perdón, a menos de 1 metro. O sea, usted debe conservar la distancia, usted no puede tocar a nadie. Y no, pero ¿y por qué? Nosotros aquí que somos tan tocones, Claro, le tienen que ¿por qué? explicar a uno qué hay que hacer. No, allá eso es mal visto. Usted no puede mirar a los ojos a una figura de autoridad. Y nosotros, ¿y por qué? Eso allá es considerado, digamos, una amenaza. ¿Sí? Ajá. Entonces, eso de lo cultural, entender otra cultura, es muy parecido a lo que tenemos que tratar de lograr con la persona con autismo adulto, o sea, que entienda realmente nosotros qué principios sociales tenemos, que Ajá. para ellos no son lógicos muchas veces, ¿cierto? Pero Entonces, son los que hay. eso es lo que hay. Entonces, con un adulto hay que ir mucho más a entender esa lógica y hoy en día ya se está intentando, en muchas partes se está utilizando todo lo que es la realidad virtual. Entonces son situaciones a las que los exponen para que ellos allí hagan esa práctica en Ajá. esas situaciones realmente virtuales. Eso todavía aquí, pues, en efecto, pues no sé si alguien lo esté haciendo, pero pues eso sí es más sofisticado en otros entornos. Bueno, yo creo que entonces ya les puedo ir contando mi momento divertido, Claro. ¿cierto? No es uno, son muchos. Ajá. La verdad, nosotros nos divertimos mucho con Nicolás, son muchos los momentos divertidos a nivel social. Es curioso porque Nicolás no socializa de manera convencional, pero nosotros sí hemos sido, digamos, juiciosos en propiciar muchas oportunidades. Entonces, por ejemplo, a él le encanta ir a restaurantes, pero ¿por qué le encanta? Porque desde muy pequeño lo llevábamos y si se estresaba un poquito, pues repetíamos y así, y terminó por gustarle cada vez más. Entonces aprovechamos y ya él es el que le habla al mesero. O sea, en la medida que ha ido creciendo, le hemos ido enseñando a cómo comportarse. Por ejemplo, hace pijamadas con mi sobrina y pasan deliciosos, se divierten mucho. Salimos con otros amigos, salimos con otras familias, con niños con autismo y también con niños sin autismo. Entonces, como hay tantas oportunidades y en su mayoría se dan casos de éxito, en la medida que hay más oportunidad, pues hay más probabilidad de que hayan momentos exitosos y eso hace que para Nicolás sea muy divertido y obviamente para nosotros también. Entonces, hoy en día, no, y siempre hemos disfrutado como de una vida social activa y muy divertida, aunque Nicolás no socialice de manera convencional. Perfecto, entonces yo creo que eso es como el mensaje. Sí podemos trabajar para fomentar unas mejores habilidades sociales de las personas con autismo a través de diferentes tipos de apoyos, sin esperar exactamente que tengan las mismas habilidades de los demás. Entonces, bueno, esperamos que esto les sirva y que se generen muchas situaciones también divertidas a nivel social. Chao.